Si yo ahora os preguntase por algún rasgo que caracterizase a la civilización del Antiguo Egipto, algunos me hablaríais lógicamente de la construcción de las pirámides, otros probablemente de los jeroglíficos, aunque seguro otros muchos me hablaríais sobre las momias, ¿verdad? Pues de este curioso y llamativo proceso es de lo que va a ir el vídeo de hoy, pues trataré de explicaros por qué, desde cuándo y cómo los egipcios llegaron a convertir la momificación de los muertos en un auténtico arte. Un arte que gracias a su complejidad, precisión y laboriosidad consiguió en muchos casos resistir el implacable peso del tiempo. ¿Qué tal, cubileros? ¿Qué tal estáis esta semana? Yo tengo la voz un poco tomada porque estoy con un trancazo terrible. No obstante, sigo aquí dando guerra y como ya habéis visto en la intro, hoy nos toca viajar al Antiguo Egipto para hablar de uno de los aspectos más llamativos y, por qué no decirlo, característicos de esta brillante civilización de la antigüedad: el proceso de momificación. Eso sí, yo no os voy a hablar de misterios extraños ni de movidas magufas relacionadas con él. No, que paso, ya están otros por ahí. En el cubil, ese tipo de cosas, caca no, fuera. Ok, centrándonos en el tema que nos ocupa, la primera cuestión relevante a responder es por qué los egipcios momificaron a sus muertos. Como cualquier cosa, cuando hablamos de historia, hay que tener en cuenta que esta no aparece por ciencia infusa, porque sí, sino que tiene una explicación y un origen que es necesario traer a la luz. En este sentido, la momificación respondió principalmente a creencias de tipo religioso, pues los egipcios creían en la idea de inmortalidad, es decir, en la existencia de una vida eterna después de la muerte. ¿Y entonces por qué buscaban preservar los cuerpos? Pues bien, siguiendo con esta creencia en la inmortalidad, estos creían que al morir se producía una separación temporal entre el cuerpo físico y el alma. Y esto es importante porque los egipcios diferenciaban entre el conocido como Ba, que venía a ser lo que nosotros entendemos como nuestro propio alma, que nos hacía únicos, es decir, nuestra personalidad, lo que nos hace a nosotros ser quienes somos, y también el Ka, que era la energía o fuerza que daba vida a las personas. Es por eso que el Ba y el Ka, en el despertar de su nueva vida en el más allá, regresaban y se unían de nuevo al cuerpo físico del difunto. De esta idea nació, como ya estáis pensando, la necesidad de momificar a sus difuntos, para detener así el proceso de putrefacción natural que se inicia en todo ser vivo cuando éste muere. Vale, explicado y entendido el por qué lo hacían, ahora toca precisar el momento desde el cual este famoso pueblo de la antigüedad comenzó a desarrollar tan particular rito funerario. Bien, según varios registros arqueológicos, hace aproximadamente 6.000 años se empezó a enterrar en Egipto a los muertos envolviéndolos en pieles de animales o en esteras, depositándolos después en fosas cubiertas de arena. Una arena caliente gracias a las altas temperaturas del desierto que absorbía los fluidos de los cuerpos en descomposición, desecándolos así de forma natural. No obstante, es relevante decir que la primera evidencia registrada de un proceso de momificación intencionado, tal y como estamos acostumbrados a ver en reportajes, documentales o en el propio cine, yo que sé, data del año 3500 a.C. aproximadamente. De hecho, la primera momia intacta que se encontró en Egipto y que hoy se conserva en el British Museum se dató en una fecha muy cercana a la anterior, el 3400 a.C., tras someterla, eso sí, a la prueba de carbono 14. Desde entonces, el proceso de momificación se fue perfeccionando y mejorando, introduciendo en él nuevos materiales para la conservación de los cuerpos, como las archiconocidas y características vendas de lino, u otros elementos como por ejemplo la resina vegetal o minerales como el natrón. Con todo lo anterior, dichas prácticas funerarias comenzaron a generalizarse durante el llamado periodo tinita o arcaico, que abarcó del año 3100 al 2650 a.C. más o menos, momento que coincide precisamente con la proliferación en Egipto del culto a Osiris, elevado a la categoría de dios de los muertos y el renacimiento de la vida, tras popularizarse entre la gente la leyenda de su resurrección de entre los muertos tras haber sido conjurado y embalsamado previamente por el dios Anubis. Es más, fijaos aquí en la representación tradicional de este dios. ¿Qué? ¿Cómo va vestido? De blanco, ¿no? No iba vestido así por azar, no, ya que ese blanco tan característico de Osiris representaba las vendas con las que se le momificó y embalsamó. ¿Veis? Todo tiene sentido. Ah, y el dios Anubis, que tiene mucho protagonismo en toda esta movida, comenzó a ser considerado también como el patrón de los embalsamadores. Un 2x1 mitológico de manual.
Lamentablemente, sí es justo decir que los procesos de momificación más elaborados y cuidados, y por lo tanto con un mejor resultado de conservación, solo fueron practicados a los difuntos de las clases o familias pudientes y poderosas. Es decir, que a las momificaciones de alta calidad solo pudieron acceder los altos funcionarios, como los escribas o los secretarios reales. Y por supuesto, como no, la mismísima familia real con el faraón o faraona al frente. Es por eso que la gran mayoría de momias que hoy se conservan en muy buen estado pertenecen, como resulta lógico, a faraones poderosísimos como fueron, por ejemplo, el mismísimo Ramsés II, Seti I o el mítico Tutankamón. El común del pueblo se tuvo que conformar con procesos mucho más humildes y baratos que muchas veces acabaron con sus cuerpos en un estado bastante deplorable, por no decir hecho una mierda. Ya sabéis, aquí quien tenía pastuqui, mejor momia para la posteridad dejaba. Y por último, en cuanto al cómo tenía lugar este proceso, sin entrar en detalles escabrosos y morbosos que unos conocemos, cabe decir que estaba dividido en varias fases que se prolongaban en un periodo que duraba en torno a los 70 días, ni más ni menos. De forma resumida, se puede decir que tras morir, los embalsamadores se encargaban de lavar y preparar el cuerpo del difunto para dar inicio al proceso de momificación, que comenzaba cuando el cadáver era eviscerado, vamos, que se le extraían los órganos vitales, empezando normalmente por el cerebro. Estos, tras ser también embalsamados, eran depositados en recipientes conocidos como vasos canopos, un total de 4 en los que se representaban las imágenes de los hijos del dios Horus. El primero, el de Anset, tenía una tapa con forma humana y en él se guardaba el hígado. En el de Hapi, que tenía cabeza de babuino, se depositaban los pulmones. En el de Kebeshenuef, que tenía representado un halcón, se introducían los intestinos y en el de Duammutef, con cabeza de chacal, se conservaba el estómago. El corazón, sí, también se extraía para embalsamarlo, pero se solía dejar en la misma posición donde estaba, aquí en el pechito, pues se tenía la creencia de que era el lugar donde residía el Ba del que os hablé antes. Y evidentemente, separarlo del cuerpo de su propietario podía traerle bastantes problemillas a la hora de viajar al más allá. Tras este proceso, el cuerpo se secaba al sol y se cubría con varias capas de aceites vegetales, como por ejemplo resinas de coníferas y aceites animales, como es el caso de la cera de abeja, que gracias a sus grandes propiedades hidrofóbicas y antibacterianas contribuía de forma decisiva en el proceso de conservación. Hecho esto, los restos se cubrían cuidadosamente con las vendas de lino y se depositaban en sarcófagos, que variaban en función de la posición económica del difunto. Es decir, que a sarcófago más grande, decorado y lujoso, más importante era el difunto que reposaba en su interior. A sarcófago más humilde, más pobretón era el que lo habitaba. Sencillo, qué poco hemos cambiado para algunas cosas desde hace miles de años, ¿eh? A modo de conclusión, se puede decir que este proceso fue evolucionando a lo largo del tiempo y en función, como os imaginaréis también, del grado de riqueza y de poder. Eso sí, esto es muy importante, la momificación se intentó practicar siempre, independientemente del estrato social al que perteneciese la persona fallecida, aunque su calidad fuese menor y la conservación a la larga peor. Porque eso sí, la espiritualidad y la religiosidad de este pueblo fue sin duda una de sus mayores señas de identidad. Y hasta aquí llegamos hoy. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué opiniones os merece? Pues ya sabéis, tenéis aquí debajo el cajón de comentarios para dejarme todas vuestras opiniones y cosillas que os apetezca aportar al respecto. A mí ya sabéis que me encanta leeros a todos, aunque no pueda contestaros porque tengo muy poco tiempo, os juro que os leo a todos. Si os ha gustado, ya sabéis, difundido también en vuestras redes sociales, dejadme ahí un buen like y suscribiros al canal si queréis estar al día de todo el contenido que subo aquí a YouTube. Recordaros que el próximo viernes, día 11 de octubre, tendré el honor de estar en Madrid en el evento Cultube 2.0 La Venganza, junto a un auténtico equipazo de divulgadores y divulgadoras de YouTube. Dicho evento será retransmitido en el canal de la IFT, por si queréis verlo en directo. Con esto nos vemos muy pronto con más historia aquí en el Cubil. Un saludo a todos, aquí Peter, chao.